Bienvenidos a Ronnie Analiza. AMLO y sus gobernadores quieren destruir el sistema eléctrico mexicano. Lo que nos une y la razón por la que hoy estamos aquí es que todos queremos un México más fuerte y en eso no hay discusión. No obstante, debemos reconocer que tenemos pendientes por atender para garantizar el bienestar de las familias y ofrecer oportunidades para todos a fin de que puedan mejorar sus condiciones de vida. Ese debe ser siempre el hilo conductor en la toma de todas las decisiones. Como gobernador del estado de Chiapas, me sumo y adhiero a las reformas constitucionales propuestas, toda vez que son benéficas para el pueblo y para la economía nacional, mismas que repercutirán el mayor desarrollo para Chiapas, considerando así las 4 grandes presas hidroeléctricas del país establecidas en la cuenca del poderoso río Grijalva. Por ello, en las políticas públicas con ella relacionadas, debe privar el interés general sobre los intereses particulares. En este contexto, apoyamos decididamente la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. La reforma de 2013 desintegró a la Comisión Federal de Electricidad en diversas empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas sin capacidad de planeación ni rectoría sobre el sistema eléctrico nacional. Primero, las redes de transmisión y distribución están bajo control del Estado a través de Comisión Federal de Electricidad, pero convertidas en empresas autónomas, regidas no por su director y su consejo. Lo que quieren hacer es bastante simple y bastante bien conocido. Por ejemplo, en Venezuela, establecer una sola entidad estatal que sea la que se encargue de dirigir, planificar, generar, distribuir todo el sistema eléctrico. En México, eso igualmente sucedió en Venezuela con Corpo Elec. Y el resultado es que una institución estatal burocrática y centralizada no tiene la posibilidad de dar óptimas, oportunas y prontas soluciones a las necesidades eléctricas de la población. Y a través de eso se genera, por supuesto, serios problemas en el desarrollo económico del país. Eso es lo que podría suceder en México en los próximos años. Un análisis de las recientes medidas que buscan por parte de López Obrador a proteger a la Comisión Federal de Energía Eléctrica dice, al final de cuentas, que México tiene todas las de perder. Es un panorama oscuro. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, se han impulsado una serie de cambios en la política energética nacional. La más reciente corresponde a una iniciativa preferente enviada al Congreso el pasado 1 de febrero, cuyo objetivo es reformar la Ley de Industria Eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, por encima de energías limpias y empresas privadas. Expertos en el sector han alertado sobre los riesgos que conlleva la iniciativa. Aseguran que esto podría marcar un punto de quiebre entre México y sus socios comerciales del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ya que se violarían los compromisos plasmados principalmente en los capítulos 14, 21, 22 y 28 sobre inversión, competencia, empresas, propiedad del Estado, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias del acuerdo. No es posible evadir el TEMEC. En el momento en el que las empresas que están invirtiendo en México sientan que se están dando condiciones no competitivas y que las están cambiando las reglas del juego con las que invirtieron, van a poder ampararse y ahí el Estado mexicano tiene todas las de perder, estimó Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, en entrevista con la prensa. Además de Estados Unidos y Canadá, con la iniciativa preferente, también estaríamos violando todos los acuerdos comerciales que tenemos sobre inversión, no solo entre México, también entre países de Europa y del Pacífico. La verdad es echarnos un pleito con todo el mundo y no lo necesitamos, advirtió el especialista en el sector energético. Por su parte, Daniela Pontes, especialista en regulación de la industria eléctrica, pronosticó
Un panorama nada alentador, pues el gobierno se expondrá a un escenario de disputas legales de carácter internacional, donde las partes afectadas harán uso de los instrumentos de defensa dispuestos por el TEMEC. De ese modo, una empresa podría demandar al Estado mexicano y el conflicto se resolvería en un tribunal especializado internacional. Las controversias a las que ambos especialistas se refieren no serán expresadas de inmediato por las partes afectadas, pues habrá todo un proceso antes de externar la primera objeción contra México. Sin embargo, estas involucran la mediación, amparos o arbitrajes internacionales. Y por supuesto, un arbitraje internacional genera, indirectamente e innegablemente, una mala imagen internacional que repercutiría, por supuesto que sí, en la reducción de las inversiones internacionales. Y no nos olvidemos que México, un país con 130 millones de habitantes y con tanta complejidad social, política y económica, necesita, por supuesto, la inversión internacional extranjera. Además, tomando en cuenta que tiene como vecino a los Estados Unidos. No podemos alejar de ninguna manera la política interna mexicana a la política de los tratados y acuerdos de América del Norte, junto con Canadá y los Estados Unidos. Y si México trata y busca tomar decisiones autoritarias en contra de la inversión extranjera internacional, podría repercutir todo eso en una pérdida de capacidades económicas a mediano y largo plazo para todo México. Si en Estados Unidos o en Canadá prevén que México está violando los compromisos del tratado, en primera instancia agotarán el canal de cooperación y coordinación entre las partes previo a su aprobación mediante la exposición de preocupaciones o consultas, incluso con posibles investigaciones por las presuntas violaciones a los ordenamientos jurídicos, señaló Pontes, refiriéndose al capítulo 31 del TEMEC sobre la resolución de controversias. Si el país que se siente afectado no queda convencido con el proceso de consultas mencionado anteriormente y así lo considera, ya podrá interponer un procedimiento de resolución de controversias, es decir, un panel de arbitraje con tiempos establecidos de respuesta. En este caso se pondrán y se podrá establecer aranceles hacia bienes y servicios que no sean producidos con energía proveniente de plantas limpias, además de que el gobierno mexicano tendría que erogar una cantidad multimillonaria por las indemnizaciones y compensaciones a las empresas que ya habían invertido en el territorio nacional. Controversias que ya no serían Estado-Estado, sino empresa-Estado, en las cuales la empresa diga: estás afectando mis intereses y me retiro, pero me tienes que indemnizar por lo que estoy haciendo, y aquí porque no se indemniza sobre la inversión hecha, sino sobre el ingreso desterrado. Es decir, no solo se tiene que pagar a la compañía por la inversión que hizo al construir una planta, sino por los ingresos que esperaba obtener, aclaró Ramírez. La mañana del pasado 9 de febrero, López Obrador fue cuestionado al respecto, a lo que respondió que en el caso de ir a tribunales defenderán a la industria eléctrica nacional, pues rechazó cambiarle una sola coma al proyecto y aseguró que no afecta acuerdos internacionales como el firmado con Estados Unidos y Canadá. Que las empresas se amparen, están en su derecho, dijo. Y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional como vamos a defender el petróleo, dijo. Hasta el momento, los gobiernos extranjeros no han tomado acciones drásticas como consecuencia de los cambios en la política energética nacional, pese a las cartas y críticas remitidas al gobierno mexicano desde hace 2 años. Cabe recordar que en una carta fechada el 11 de enero del 2021, los secretarios salientes de Estado, Energía y Comercio estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, expresaron su preocupación por las acciones regulatorias en materia energética nacional que podrían no estar acordes a lo establecido en el TEMEC. Sin embargo, a la fecha, AMLO no ha recibido ninguna otra manifestación en contra de su parte por parte del nuevo gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos. De acuerdo con Pontes, la iniciativa preferente de López Obrador, además de obstaculizar la transición energética y el desarrollo sostenible, alejará aún más la inversión en esta y otras industrias del país. Pero si se rechaza, según Ramírez, por lo menos empiezas a hablar que hay intereses de dialogar y no afectar. Los países van a empezar a ver que se va a restringir la inversión. Eso es un hecho, porque no hay confianza ya en México. Pero por lo menos no tendrían los problemas de que si vas a tener si esta iniciativa se aprueba y se mantiene. Hay que destacar que al ser una propuesta preferente,
los diputados deberán tramitarla a la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y debe ser aprobada, será turnada al Senado, que deberá procesarse por otros 31 días. Así que la política de López Obrador con respecto a la protección radical de los recursos naturales y de la energía eléctrica desde un punto de vista nacionalista ultra y por supuesto desde un punto de vista populista y socialista van a terminar con arruinar las capacidades económicas de la industria energética de México. ¿Por qué razón lo decimos? Porque, por supuesto, el gobierno de López Obrador sigue un conjunto de políticas y teorías económicas bastante bien conocidas en el mundo y que básicamente lo único que quiere hacer es controlar la economía a través de obtener la mayor cantidad de recursos económicos por parte del gobierno. Sin embargo, eso sabemos que en el mundo contemporáneo en el que vivimos, ese tipo de cosas lo único que hacen es espantar a la inversión extranjera, ahuyentar las capacidades de desarrollo del país y terminar por siendo una esperanza perdida. Lo hemos visto en sinfín de países y en una cantidad enorme de circunstancias. Al final, quienes toman la decisión porque tienen los recursos humanos, las patentes de invención, la tecnología y por supuesto el dinero, son los países que crean esto, y vale decir en este momento Estados Unidos, Europa, tal vez eventualmente China y Rusia, pero aquí México no es ningún país X. México es el vecino de los Estados Unidos. Y por tanto desaprovechar las potencialidades y las capacidades de inversión, de tecnología, de intercambio educativo, productivo y capacitación que tiene los Estados Unidos es una simple y completa tontería. Por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo único que se estaría consiguiendo es alejar a la inversión internacional y básicamente tratar de depender de la inversión nacional, pero cuando la inversión internacional extranjera decide salirse de un país, por supuesto también la inversión nacional tiene muchas dudas de invertir. Lo contrario sería ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en países como en Venezuela, donde algunas personas internas decidieron realizar inversiones para ver qué es lo que pasaba, para ver si era la oportunidad de hacerse mucho dinero, y terminaron siendo sancionados por la comunidad internacional porque se convirtieron en cómplices y compinches del régimen que para mantenerse en el poder transgredió derechos humanos, transgredió la democracia, transgredió la constitucionalidad. Y es que, como nos dicen, básicamente siempre una mentira lleva a otra, un acto de corrupción lleva a otro, una medida política económica pésima y errada lleva a tomar otra más pésima y más errada cuando se tienen estas tendencias de tipo socialistas. Lamentablemente estamos viendo cada vez más un conjunto de medidas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se asemejan al chavismo-madurismo. Ojalá no lleguen a tal punto, y ojalá el pueblo mexicano y las instituciones políticas y sociales se den cuenta del camino al que está llevando a México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza México.